últimamente las semanas van a un ritmo que no es normal. No es normal. Te han pasado 7 días desde la última historia que nos brindó Juan Manuel Palomino, el historicón. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, Emilio, la de las cortinas. La de las cortinas, la de las esa, cortinas. Sí. Cortinas. Sí. Te compras y no sabes nunca lo que compras. Claro, pero hay que conste que es una historia verídica, ¿eh? Sí. La mayoría de las veces yo cuento aquí historias verdaderas. Sí, consta. Increíbles. Pero ciertas. Increíbles. Mediamar, yo no soy tonto, ¿no? Sí. Oh. No obstante, algunas veces he contado también alguna leyenda. Sí. Y hoy voy a contar otra. Anda. Sí, y voy a aprovechar que hace unos días fue el Montiel medieval. Así que esta semana voy a hablar de la cabeza del rey Don Pedro. Empezamos recordando un poco la figura del rey Don Pedro. Pedro I de Castilla, llamado el cruel por sus detractores y el justiciero por sus partidarios, reinó en Castilla entre 1350 y 1366. Fijó en Sevilla su capital durante buena parte de su reinado, y su fuerte y conflictivo carácter han hecho que todavía hoy sea posible narrar numerosas leyendas ligadas a su paso por la ciudad. Una de las más célebres es la que ha dejado como huella el nombre de la calle Cabeza del Rey Don Pedro, y el busto que figura, con su figura que puede verse en una hornacina en el número 30 de esa calle. La leyenda cuenta que en una de sus habituales correrías nocturnas, Don Pedro se encontró con un miembro de la familia rival de los Guzmanes, que eran partidarios del hermanastro del rey, Enrique de Trastámara, en la disputa que ambos mantenían por el trono de Castilla. Al parecer, se enzarzaron en una reyerta, y Don Pedro acabó por dar muerte a su oponente, huyendo después confiado en que nadie había presenciado el suceso. Pero una anciana vecina de la misma calle estaba asomada a su ventana, alumbrándose con un candil, y fue testigo de los hechos. La mujer no pudo distinguir el rostro de los caballeros, pero sí que reconoció al rey al marcharse, ya que el monarca padecía una leve cojera y sus rodillas producían una especie de chirriar al caminar que era conocido por todo el mundo en la ciudad. Al día siguiente los Guzmanes acudieron al alcázar reclamando justicia, y para acallar rumores, Don Pedro ofreció una gran recompensa a quien fuera capaz de identificar al autor de la mortal agresión. Prometió además que colocaría la cabeza del asesino en una hornacina sobre el lugar del crimen. La anciana acudió al llamamiento, pero pidió al rey privacidad a la hora de desvelar la información que poseía. Cuando estuvieron a solas, le mostró al monarca un espejo y le indicó que en él podría ver el autor de los hechos. Asombrado, el rey le pidió a la anciana que no desvelara nada a nadie y le dio una fuerte suma de dinero para comprar su silencio. Acto seguido, el rey salió al salón del trono y declaró que efectivamente la mujer le había desvelado la autoría del crimen y que cumpliría colocando la cabeza del asesino en el lugar que había prometido. Sin embargo, argumentó que el homicida era una persona muy importante en la ciudad y que su exposición pública podría ser causa de desórdenes. Así que dispuso que la cabeza fuera colocada en una caja de roble protegida por una gruesa reja, caja que no debía abrirse hasta después de su muerte. Cuando en 1366 Enrique II logró hacerse con el trono tras matar con sus propias manos a su hermano en Montiel, los Guzmanes se apresuraron a abrir la caja para averiguar la verdadera identidad del asesino. Fue entonces cuando toda Sevilla quedó perpleja al contemplar que lo que la caja albergaba era la efigie en piedra del propio Pedro I, que se había servido de esta ardid para cumplir su promesa y proteger su impunidad al mismo tiempo. Finalmente se decidió que el busto del monarca permanecería expuesto en una hornacina en la calle como testimonio de lo ocurrido. La casa original en la que se ubicó la cabeza del rey fue derribada a finales del siglo XVI, y la figura del monarca que hoy podemos ver es muy posterior a los hechos que narra la leyenda. Se trata de un busto realizado hacia 1630. El escultor representa a Don Pedro de medio cuerpo, con pose de gran dignidad, envuelto en una capa y ostentando los atributos reales, la corona, la espada y el cetro. La cabeza original fue rescatada del derribo por el adelantado mayor de Andalucía, Fernando Enríquez de Rivera, propietario de la Casa de Pilatos, y aún hoy puede contemplarse en una hornacina de este emblemático palacio sevillano. Esto que he contado es, casi sin lugar a dudas, una bella leyenda. Pero en esta sección a veces también contamos leyendas, porque las leyendas también son necesarias, en algunas ocasiones para embellecer la historia y en otras para intentar explicar la realidad. Lo que nunca debemos perder de vista es que son eso, leyendas. Pues una leyenda, sin lugar a dudas, con una pequeña errata.
¿Cuál? Pues que Pedro I murió en 1369. Ay. No 60. Se te ha girado, Sí, un número. se me ha girado un número. Se me ha girado un número. Pero es cierto, tiene que ser leyenda. Sí, no, yo he empezado diciendo que era eso. No, es que una tiene leyenda, que ser. Pero tiene que se cuenta en Sevilla y que el busto existe. Sí, el busto. Los dos bustos. Los dos bustos existen. Pero leyenda. Ya, leyenda. O sea, no, ya está. Que pases buena semana. Igualmente. Con la leyenda. Sí, ¿vale? sí.